Queremos, Señor, en esta mañana acercarnos a ti. Queremos conocerte más, Dios. Queremos alinearnos, Dios, a tu voluntad. Queremos que tomes nuestra vida. Queremos entregarte todo. Que su amor no se compra ni se merece. Su amor es un regalo, gracias se recibe. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Mi orgullo no sacó del jardín. Su lugar puso el jardín en mí. Su amor es un regalo, de gracia se recibe. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús y ser hallado en él, y ser hallado en él, y ser hallado en él. Y ser hallado en él.
es, el más bello es. Millares y millares, mi amado es, el más bello es. Millares y millares, mi amado es, el más bello es. Millares y millares, mi amado es, el más bello es. Millares y millares, mi preferido, mi predilecto, mi preferido, mi predilecto, Jesús, Jesús. Mi preferido, mi predilecto, mi preferido, mi predilecto, Jesús, Jesús. Mi preferido, mi predilecto, mi preferido, mi predilecto, Jesús, Jesús. Eres nuestro amado Señor. Gracia y paz sean dadas a cada uno de ustedes, amados hermanos, amigos que ahora mismo se están conectando a la Escuela del Espíritu. Empezamos este año y esperamos que tú y yo podamos ser parte de esa edificación que el Señor está haciendo en estos tiempos. Sabemos que los que somos parte o colaboradores en esta edificación de la iglesia del cuerpo de Cristo, sabemos que el Señor mismo se encargará de proveernos de todo, absolutamente todo, lo que tú y yo necesitamos en la vida, para que podamos ser esos colaboradores. Oremos. Padre, te damos muchísimas gracias por este tiempo y esta hora. Permite que tu Santo Espíritu pueda obrar en nuestras vidas, trayendo luz, claridad, trayendo, Señor, esa firmeza en nuestras vidas para que podamos ser esos colaboradores, edificadores de tu pueblo, de tu iglesia. Ser parte de lo que tú estás haciendo, Señor, en estos tiempos complejos, difíciles, pero seguros estamos que en ti, Señor, en ti todo es posible y nada falta a los que a ti se acercan y creen en ti. En el nombre de Jesucristo. Amén. Y amén. Hablamos de que Dios está levantando una nación, que es la iglesia, que es la versión de Cristo, la iglesia, en donde para poder ser esos colaboradores del reino de Dios, de la edificación de tu iglesia, es que necesitamos un cambio de naturaleza, dijimos la semana anterior. Y número 2, decimos que esta naturaleza debe de llevarnos al gobierno absoluto y eterno de Dios sobre nuestras vidas. Gobierno absoluto y eterno de Dios sobre nuestras vidas. Entonces, cuando nos reunimos, dijimos, recordamos, no nos desviemos, no cambiemos los planes eternos, sino que mantengámonos humildes, leyendo las Escrituras, diciendo lo que Dios dice que nosotros somos,
Y Dios dice que nosotros somos luz, que nosotros somos sal. Ser humilde no es cambiar o no es caminar con la cabeza gacha y diciendo yo soy humilde, yo soy humilde, yo soy humilde. Los humildes no son personas que dicen que son humildes. Las personas humildes son aquellas que van teniendo en su vida la medida que Dios les ha dado. La medida exacta que Dios les ha dado. Ni muy alto ni muy bajo. La medida que Dios les ha dado a cada uno. Nos ha dado a cada uno. Y entender el concepto de pobreza. Ser pobre es no tener, ni haber perdido, ni haber tenido. Ser pobre, volvemos a repetirlo, es una actividad espiritual que me dice a mí, que te dice a ti, que yo viviré con la medida de lo que Dios me ha dado. Que tú vivirás con la medida que Dios te ha dado. Que tener más es un error, pero tener menos es el mismo error. Debo de tener todo lo suficiente para cumplir esta obra de edificación que Dios me ha dado. Para eso tenemos que extender o tenemos que entender, dijimos, que estamos en un hasta que. Escuchen, estamos a punto de experimentar un hasta que de Dios. Se da algunas veces en la historia y nos tocó a nosotros vivir. Mire, esto fue cuando Abraham, un hombre poderoso en la historia de la humanidad y que está registrado en la Biblia. Abraham no es un héroe bíblico. Abraham es un poderoso hombre de la historia de la humanidad que la Biblia lo registra por la trascendencia o por su trascendencia espiritual. Porque fue un hombre que tuvo una preponderancia histórica. Pero esa historia, Abraham la trascendió. Abraham no dejó que su historia quedara en los anales de los libros de Israel, sino que su historia fue capturada en la historia de Dios. Porque era un hombre de la historia que quedó plasmado en las Escrituras. Cuando este hombre iba a ser o iba a rescatar a Lot, y no era exactamente llevarle una Biblia a Lot, sino que Abraham iba a rescatarlo. Literalmente, en un conflicto bélico. Leemos en Génesis 19, por ejemplo, en el versículo 21, y le respondió: he aquí recibido también tu súplica. Esto es Dios hablando sobre esto. Y no destruiré la ciudad de que has hablado. Le dice Dios: date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí. Hay cosas que Dios no hará hasta que sucedan ciertas
cosas. Es por eso que en el plan eterno de Dios, registrado en la Biblia, los hombres, varones y mujeres, que estamos vivos, colaboramos con el Señor hasta que. Así que quisiera que hoy mismo te preguntes, te hagas una pregunta. ¿Cómo vamos a colaborar? ¿Cómo tú vas a colaborar? Hasta que algo suceda. Cuando Dios llama y va a ratificar su promesa a otro hombre poderoso de la historia, llamado Jacob, en Génesis 28, 14, 15 dice: he aquí yo estoy contigo, le dice el Señor, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y Dios fue controlando su propia historia. Dios fue escribiendo su historia, no la historia de Jacob, sino la historia de Dios. La historia de Jacob estaba atada a lo que Dios quería registrar en las Escrituras. Y esa es nuestra historia. La historia de los hombres y mujeres de Dios son las historias que están atadas a la voluntad del Señor, a la voluntad de Dios. Porque Dios estaba escribiendo su historia y su historia era su voluntad. Así que el Señor llamó al hombre hasta que. Hasta que. Dice, por ejemplo, dile a tus hijos, a tus padres, si colaboramos en nuestra generación, hasta donde Dios quiere llegar, debemos de colaborar hasta que. Porque si yo puedo colaborar hasta que Dios haga lo que ha dicho que va a hacer, yo tengo mi vida asegurada. Tú tienes tu vida asegurada. Yo tengo mi vida afirmada. Tú tienes tu vida afirmada. Yo tengo mi vida guardada. Tú tienes tu vida guardada. Porque el hasta que de Dios es nuestro blindaje. Mi blindaje, tu blindaje. En Éxodo 10, versículo 25 y 26, por ejemplo, Moisés se dirigió a Faraón y le dijo: nuestros ganados irán también con nosotros. No quedará ni una pezuña, porque de ellos hemos de tomar para servir a Jehová nuestro Dios. Y no sabemos con qué hemos de servir a Jehová hasta que lleguemos allá. Así hablan las personas que no están escribiendo su historia. Moisés no estaba queriendo pasar como el gran héroe. Moisés estaba escribiendo la historia de Dios. Aquí la palabra servir es adorar.
En otras palabras, Moisés se dirigió a Faraón y le dijo: nuestros ganados irán también con nosotros. No quedará ni una pezuña, porque de ellos hemos de tomar para adorar a Jehová nuestro Dios. Y no sabemos con qué hemos de adorar a Jehová hasta que lleguemos allá. Servir es adorar. Así que lo que Moisés le está diciendo a Faraón, al poderoso de la tierra, al que tenía el gobierno global, conocido hasta esa época, por eso, no le tengas miedo a los hombres y mujeres que aparecen en la tierra, a los gobernantes que aparecen en la historia en la tierra. A todos los que sepan, Dios va a sacar del escenario global lo que tenga que sacar. Porque nadie puede resistir, nadie, absolutamente nadie, ningún ser humano de la tierra puede resistir un hasta qué. Moisés le dice: yo me llevaré todo hasta que lleguemos allá. Escuche, tenemos que colaborar, tú, yo, todos los creyentes, tenemos que colaborar con el hasta qué de Dios. Cuando un hombre, una mujer identifica el hasta qué de Dios, vive por eso, sueña por eso, predica eso en la vida, y en la vida la provisión de Dios no va a faltar. Moisés le dijo a Faraón: no te dejo nada hasta que lleguemos allá. Me importa poco lo que tú digas. Me importa tu poderío, me importa poco tu poder. Nada puede ser más poderoso en la tierra, le está diciendo Moisés a Faraón, que un hasta qué de Dios, dado en la eternidad y que se cumpla en nuestros días. Por eso es que Moisés cantó su cántico, cántico de Moisés, cántico profético. Dice en Éxodo 15:16, caiga sobre ellos temblor y espanto. A la grandeza de tu brazo enmudezcan como una piedra, hasta que haya pasado tu pueblo, oh Jehová, hasta que haya pasado este pueblo que tú rescataste. Dios siempre pone un hasta que. Ese hasta que significa que Dios está marcando los tiempos, que esta es su historia, no tu historia ni la mía, sino la historia de Dios. Cuando tú te basas en la historia de un hombre, los hasta que de los hombres no se cumplen nunca. Cuando tú te basas en la historia del hombre, de un hombre cualquiera. Por ejemplo, venimos votando desde muchos años en Ecuador y siempre es hasta que un político dice hasta. Se va uno y la vida se encarga de que esto cada vez esté peor y peor y peor. Me pregunto, ¿hasta cuándo? Hasta que en la tierra se levante una generación que diga, yo viviré, yo encauzaré mi vida hasta que lo que Dios ha determinado hacer en esta generación lo haga.
Entonces, en Éxodo 16:35 dice, así comieron los hijos de Israel maná 40 años, hasta que llegaron a la tierra habitada. Maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. Amados, estamos aún hasta qué límite. ¿Hasta qué límite? La pregunta es, si tú vas a colaborar o vas a estirarte, nosotros podríamos morirnos, todos como simples humanos, arrasados por cualquier cosa. Algunos han muerto en la pandemia, en la crisis social, global, migración. Gente se ha muerto. Todas las generaciones se van perdiendo porque creemos que esto se trata hasta que yo llegue a los 90 años, 80 años, hasta que yo llegue. Y esto no se trata hasta que yo llegue a los 120 años, hasta que me compre una casa, hasta que me compre un auto. Nada de eso, hermanos, nada de eso. Nuestro Señor Jesucristo tenía 33 años, en plena vida del hombre, del ser humano. Y nuestro Señor dijo, Padre, he cumplido, tú hasta qué. Así que, Padre, recibe mi espíritu, porque he cumplido, tú hasta qué. Así que estamos viviendo un hasta qué de Dios. Y no en una crisis hasta que el mundo lee crisis, pandemia. Escucha, en el diluvio el mundo leía inundación. Noé leía satisfacción. Qué diferente, ¿verdad?, cómo se ven las cosas de los que confiamos en el Señor. El mundo veía catástrofe, desolación, inundación. Noé leía satisfacción. El mundo lee crisis, porque voy a poner en palabras lo que la mayoría de las personas creyentes no saben decir ni se animan. Y dicen, no sé cómo lo va a entender la gente. Amados, en el diluvio, mientras que para muchos era inundación, crisis, para Noé fue satisfacción, gozo. La misma agua, escuche bien, la misma agua que inundó el planeta hizo que un hombre dijese, gracias, Señor, porque he creído. ¿Hasta qué? Hasta que el arca flotó. La Biblia dice que Dios es un Dios misericordioso, que Dios no quiere que nadie, absolutamente nadie, se pierda. ¿Sabes lo que significa el agua en la Biblia? Agua en la Biblia significa palabra de Dios. Eso significa agua.
palabra de Dios. Los apóstoles decían: cuídense de las nubes sin agua. Las nubes sin agua son los habladores que no tienen palabra de Dios. Esos son nubes sin agua. Nubes sin agua son los predicadores, habladores, políticos. Hay muchos de ellos. Nubes sin agua. Alguien que amenaza, que amenaza, que amenaza y amenaza. Pero el fruto no sale porque está nublado. El fruto sale porque hay agua. Pero Dios ha traído en este tiempo y en toda la tierra varones y mujeres que son nubes y que producen agua. Lo que hay en la tierra, hay diluvio de la palabra de Dios. Y espero que sepamos nadar, porque la misma agua que vino para quitar el pecado, vino para traer satisfacción al hombre que había creído el hasta qué de Dios. Así que, ¿hasta cuándo cayó comida? Cuando el pueblo de Israel salió de la esclavitud, comían en el desierto maná que caía del cielo. Pero eso se terminó hasta que llegaron a los límites. Tú puedes leer Éxodo 16:35. Y creo que estamos en un límite de la historia. El hombre ha colmado límites. Pensaban en el mundo que cualquiera podía hablar de abortos, cualquiera podía hablar de matar a las personas, cualquiera podía hablar sobre cualquier tema. El hombre se metió con el matrimonio, el hombre se metió con el ser humano, se metió con el género, se metió, pensando de que podíamos meternos en todos los asuntos de Dios y que esto iba a pasar. Amados, no estamos ante lo más grave. Depende de qué lado estás. Si yo hubiese sido un hijo de Noé, hubiese estado diciendo: papá, qué bueno que colaboramos con la fabricación del arca. Papá, lo que creíamos por años flota. Papá, flota lo que veníamos construyendo por años. 120 años estuvimos creyendo hasta que lo que construimos flotó. Escuche, por favor, y créalo. Dios está construyendo algo que va a flotar sobre cualquier circunstancia de la vida. Va a flotar. Hago la pregunta: si tú y yo estamos en esa edificación, si tú y yo estamos en esa edificación. Éxodo 15:16, Dios le dijo a Moisés: poco a poco echaré delante de ti a todos tus enemigos, poco a poco, hasta que te multipliques y tomes posesión de la tierra. Hasta
¿hasta qué? Dios le dice, hasta que te multipliques. Te multipliques. Dice la Biblia que no debemos tomar su palabra por tardanza, sino que Dios está esperando hasta que. Hasta que. Y la pregunta es, ¿cómo yo puedo colaborar? ¿Cómo tú puedes colaborar con ese hasta qué de Dios? ¿Cómo? El Señor fue muy claro. El pueblo de Israel tenía que caminar por un camino lleno de fieras, de un mundo no civilizado, no urbanizado. Entonces el Señor dice, poco a poco los echaré de delante de ti. Esto tiene muchas explicaciones. Esto se aplica a muchas cosas en las Escrituras. Pero básicamente es, si yo te mando a ti y a 100 para una selva solos, a 2 kilómetros, las fieras se los van a comer a todos. Entonces, a medida que tú te multipliques por un sentido de urbanización y de posesión, no te va a faltar. No te van a matar. Entonces Dios no es que no quiere liberar. No es que Dios no quiere liberar al mundo. Es que está esperando que una especie de raza de humanos, iglesia, se multiplique. Esa nueva creación, esos hijos de Dios, mientras que más personas pasen de la naturaleza del pecado a la naturaleza de la vida, esto se va a multiplicar. Y los enemigos se van a ir por población, se van a ir por multiplicación, se van a ir solitos, desapareciendo. Así que debemos de llenar la tierra del conocimiento de la gloria de Dios. Y el conocimiento de la gloria de Dios son personas cambiadas, transformadas por la naturaleza del Señor. Hay un pueblo que ya no va a funcionar más. Dice la Biblia de una generación que ya Dios dice esto no va más. En Números 32:13 dice, y la ira de Dios se encendió contra Israel y los hizo andar errantes 40 años por el desierto, hasta que fue acabada toda aquella generación que había hecho mal de delante de Dios. Así que aquí vemos otro hasta que. Y esta es el hasta que de una generación que ya está perdida. Gente que ya no va a retroceder más, que sus mentes están, como dice el apóstol Pablo, cauterizadas. Pero ahí están los hijos de Dios. No estamos deprimiéndonos, mirando que el mundo se va a caer, que esto, que otro va a suceder. No. Porque hay un hasta qué de Dios. Un hasta qué de Dios. ¿Qué debía de hacer en Israel? ¿Qué debían de hacer en Israel en los días en que todos los viejos que habían salido de Egipto, bueno, ellos habían decidido ya en su corazón no ser transformados? ¿Qué tenían que hacer? ¿Tenían que ponerse ellos nerviosos? No. Tenían que asegurarse de haber nacido
bajo la nueva etapa. Tenías que asegurarte de mirar tu documento y decir, wow, yo nací después de que se cruzó el Mar Rojo. Por lo tanto, no tenías que temer. Si tú habías nacido posterior al bautismo en la sangre que se había producido, si tú habías nacido después de la muerte de los egipcios en el Mar Rojo, entonces tú no tenías que estar nervioso. Escucha, por favor. Si tú estás entre los que has nacido de Dios, varón o mujer, no temas. Porque ese hasta que a ti no te va a tocar. Tú serás parte del hasta que de lo que Dios está haciendo. Josué 4:23 dice, porque el Señor vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros. Y ahora ya es Josué, Moisés, Abraham. Todos estos operaron en el principio del hasta qué. Porque el Señor vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros hasta que habías pasado a la manera que Dios vuestro Dios lo había hecho en el mar. Tú y yo tenemos que averiguar en cuál hasta qué estamos. Y no si soy o no creyente evangélico. Tenemos que averiguar todos cuál es nuestro hasta qué. Y dedicarnos completamente a eso. ¿Hasta qué? Tenemos que perseverar en eso. ¿Hasta qué? Solamente estamos viendo un poco de historia de Dios. No de Moisés, de Abraham, no. Sino la historia de Dios. Que Dios trabaja con un hasta qué. Josué 5:1 dice, cuando todos los reyes de los amorreos, que estaban al otro lado del Jordán, al occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar, oyeron cómo Dios había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel, hasta que hubieron pasado, desfalleció su corazón, y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel. Miren, están todos los enemigos queriendo hacer de un pueblito nuevo que están cruzando un río, pero dice que cuando se enteraron de que Dios detuvo las aguas hasta que pasaron el mar, ellos entendieron que ese hasta que no era el poder de un ejército. Ese hasta que era el poder de un Dios que ellos no podían enfrentar. Déjame decirte algo. Tus enemigos van a desfallecer si nuestro corazón está gobernado por el hasta qué de Dios. Si mientras vivo hasta que lo que Dios dijo se cumpla y muero viendo para haber cumplido lo que Dios dijo, amados, un montón de enemigos que nos están espiando. La pregunta es, ¿dónde están nuestros enemigos? El apóstol Pablo dice, no tenemos lucha contra carne y sangre. Yo no tengo un enemigo en mi vecino ni en ningún familiar, pero hay huestes espirituales de maldad
dañando sistemáticamente este propósito eterno de Dios. Pero la pregunta es, ¿en dónde nos encontramos nosotros? ¿En dónde nos centraremos o nos concentraremos? ¿En dónde nos concentraremos nosotros ahora? ¿En personas? No. Sino en aquello que interfiere en la historia. Dice la Biblia que cuando vieron que las aguas del Jordán se detuvieron, los enemigos desfallecieron. Es impresionante este pasaje, porque siempre parece que el desfallecer es de un hermanito, el desfallecer es de una familia. No, acá desfallecieron los enemigos por causa de que Dios tenía un hasta que. Dice que el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de todos sus enemigos. Amados, servimos a un Dios que puede parar el sol o frenar la tierra. Nosotros hoy sabemos que lo que se paró fue la tierra, hoy sabemos, pero eso de la semántica no es problema. Según el pasaje bíblico, la tierra se detuvo. El que pudo hacer parar la tierra, ¿no podrá hoy terminar con eso? ¿Y en pocas horas? Sí, pero necesitamos anunciarle al mundo que necesitamos que los hombres se vuelvan al hasta que de Dios para estar del lado correcto. Y la multiplicación de los que están en el hasta que de Dios produzcan un retroceder de cualquier situación enemiga. ¿Hasta qué hora el Señor detuvo? Dice la Biblia, hasta que se terminó con los enemigos. Amados, esperamos que esta palabra sea una palabra de ánimo, de esperanza y de compromiso para ti y para mí. De que cada día entendamos el hasta qué y vivamos en el hasta qué de Dios, cumpliendo su historia, no nuestra historia, ni contando nuestra historia, sino la historia de Dios. Oremos. Padre, te damos muchísimas gracias por este tiempo y esta hora. Permite que tu Santo Espíritu pueda traer luz, claridad a nuestras vidas, y que tu luz y claridad alumbre, ilumine nuestras vidas cada día más y más, para que podamos entender que tenemos un Dios que está haciendo cosas y seguirá haciendo cosas en los próximos días, horas, meses y años, en nosotros y con nosotros. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Queremos invitarte los días sábados, estamos a las 7 de la mañana reunidos. Los días domingos desde las 9:30 en forma presencial, reunidos nuevamente en la Escuela del Espíritu. Así que ven con toda tu familia. Gracia y paz a cada uno.